Sergio Palazzo está con nosotros para poder conversar sobre este tema. Luego, en el próximo bloque, vamos a estar hablando con el líder de los Palmeras. Creo que es el grupo emblemático de la cumbia santafesina y que ha proyectado a nivel nacional. Pero no vamos a hablar desde el punto de vista artístico únicamente. Quiero su opinión como artista de lo que está sucediendo en la Argentina. Quiero su opinión de lo que está sucediendo en la provincia. Y quiero su opinión con Marcos Caminos. Vamos a hablar de la ciudad de Santa Fe. Pero vamos a arrancar con nuestro primer invitado. Un lujo y un gusto enorme siempre tenerte aquí, Sergio. Muchas gracias a ustedes, como siempre, y gracias por tus generosos y excesivos conceptos. Pero, a ver, ustedes internamente empiezan a analizar lo que es el prestigio sindical, porque vos te has ganado el respeto de todos tus colegas, inclusive, digamos, los que por ahí hoy dicen, bueno, tienen una guerra campal con Macri, en el caso de Moyano. Lo hemos hablado en otra oportunidad. Hasta los moyanos, digamos, dicen, el líder sindical debería ser una CGT renovada, Sergio Palazzo. Pero, ¿el prestigio para un sindicalista hoy es fundamental? Mirá, debería ser una materia en la cual tenemos que recomponer mucho. Los dirigentes sindicales y los dirigentes de las distintas organizaciones. Creo que más allá, como vos decías, que hay casos que nadie los va a defender, de compañeros que equivocaron el camino y que no pueden justificar un montón de cosas. Nadie va a defender a Balcero, a Medina, todas esas cosas que han salido, ¿no? Pero no menos cierto es que se suele ser mucho más cruel con la dirigencia sindical que con otra dirigencia. Y vos la prueba la tenés hoy en esta orgía de cuadernos y de arrepentidos, en donde los encarcelados son los dirigentes políticos y los dirigentes empresarios son los que se arrepienten y salen bajo un discurso pueril que es: nos presionaban para poner plata en la elección. Que alguien piense que a uno de esos dirigentes empresarios, con el poder que tienen en la Argentina, alguien los presionó y se dejaron presionar y modositamente fueron y pusieron plata, la verdad que no se lo cree nadie. Pero la mirada va siempre hacia los sectores de representación popular y no hacia los sectores de representación del poder. ¿Pensás que la lógica de este gobierno de Macri va a verse dentro de unos años o quizás de algunos meses como un desastre? Yo creo que ya es un desastre y va a ser catastrófico después el análisis que se va a hacer del gobierno de Macri. Inclusive hasta se va a hacer algún análisis, alguien lo hará en algún momento, que lo que dijeron cuestionar que era el populismo fue el gobierno más populista inclusive, porque no es un gobierno que tuvo un plan de gobierno preestablecido para mejorar la situación de los argentinos o al menos ir por la gloria de querer mejorar las cosas. Es un gobierno que actúa como una máquina electoral y va sorteando obstáculos electorales con el fin de quedarse en el Estado y de apropiarse del Estado. Esto, porque parece como que es potestad exclusivamente de los gobiernos de centroizquierda o de izquierda, el populismo, pero el populismo igual, sinónimo quizás dentro de las ciencias políticas de demagogia. ¿Este es un gobierno demagogo? Por supuesto, yo no tengo dudas de eso. Es un gobierno que dice lo que muchos quieren escuchar, pero en el fondo sus políticas no son a prueba y error. Es lo que vinieron a hacer, que es transformar en empoderamiento en la Argentina, en donde cada vez son más ricos los ricos y cada vez más poderosos los poderosos y cada vez tienen menos poder y menos dinero los que menos tienen. Entonces, vinieron a cambiar la ecuación. Nosotros, con sus defectos, los gobiernos populares en la Argentina, y cuando digo populares hablo de todos, del 83 a la fecha que hayan sido populares, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, hablo de esos gobiernos, en realidad transforman la ecuación de empoderamiento en una sociedad. Que los sindicatos hayamos tenido 12 años, o ahora más por supuesto, pero 12 años ininterrumpidos de paritarias, implica que tuvimos un empoderamiento, porque cuando vos discutís en una paritaria, no discutís solo salario, discutís las condiciones de trabajo, que también es salario diferido. Entonces está discutiendo generación de derechos. Esos derechos, viene la derecha o vienen gobiernos como estos que son de derecha y tratan de cercenártelo, de cortártelo. Entonces es como que cuando viene este gobierno lo que hizo, vino a transformar el empoderamiento que habíamos obtenido para que ese empoderamiento vuelva a los sectores poderosos. Y desde ese lugar buscar el sometimiento. Cuando vos lográs el sometimiento de tu adversario, comillas, que en este caso pasa a ser la clase trabajadora, podés avanzar sobre sus derechos, podés avanzar sobre su vida y sobre sus libertades.
Te toca bailar con una de las más feas, digamos, que son nada más y nada menos que, hablando de poder, los bancos. Sí. No son los bancarios son ustedes. Los bancarios son compañeros que tienen un protagonismo importante para que podamos librar esa pelea casi en un pie de igualdad con ese poder tan fuerte. Porque es uno de los poderes que más ganó plata en estos 3 años de Macri. Que ha ganado sistemáticamente, aun cuando se produce la crisis financiera del 2001-2002, terminó siendo el Estado el que puso la plata por la diferencia de los dólares que no devolvieron. ¿Y cómo equiparás fuerzas con esos tipos tan poderosos? Mirá, en principio uno se respalda siempre en sus compañeros. Yo siempre digo que vos podés tener el dirigente más brillante de una organización, pero que si no tiene los compañeros atrás y no convenció a los suyos, difícilmente podrás librar una pelea. Y a su vez también la damos desde distintos aspectos. Nosotros tratamos de estudiar, de avanzar en cómo son las composiciones de los balances, de los negocios de los bancos, cosa que en la mesa de negociación nadie nos venga a decir 2 más 2 es 3, no, 2 más 2 es 4 y a lo mejor ustedes lo hacen rendir por 5, muchachos. Ustedes consiguen, cuando hacen una paritaria, una de las mejores negociaciones que todos los años, ya por lo menos es una constante de los últimos 5 años. Sí, nos ha ido bien, porque al sector le ha ido bien. Y son los que primero cierran, digo. Sí. En el primer semestre ustedes ya tienen todo alineado los planetas, digamos. Sí, hemos ido acompasados con la inflación, con lo cual no hemos perdido poder adquisitivo este año, y anteriormente también hemos obtenido algunos logros. Este año ha sido un año muy fuerte a partir de lo que vos decís, que es la consolidación del espacio político de Cambiemos en la elección del 2017 le dio aire como para ir por todo, ¿no? Y fíjate que a la mayoría de las organizaciones lo que empezaron a pedirle fueron derechos de su convenio colectivo, además de una pauta salarial. En el caso nuestro no resignamos un solo punto de nuestro convenio colectivo, seguimos teniendo el mismo. En el tema salarial hicimos un acuerdo que, si bien era del 15, tiene un ajuste por inflación, y al día de hoy nosotros no hemos perdido ningún solo mes contra la inflación y mantenemos nuestro poder adquisitivo. Y también logramos generar algunos derechos nuevos. Por ejemplo, varios de los bancos, si bien no lo firmaron en las cámaras, el 70% de los trabajadores y las trabajadoras de las instituciones financieras logramos en los bancos principales que hubiera un programa de violencia de género, violencia intrafamiliar y acoso laboral, y cuáles son los mecanismos y los protocolos de salida y las ayudas institucionales que tienen que tener las compañeras y los compañeros en eso. O sea que, si bien no estamos satisfechos porque creemos que está para más la actividad financiera, pero tampoco somos necios de la realidad, que esa realidad financiera va de la mano de las necesidades del Estado, y en una paritaria te actúan juntos, porque el Estado necesita el financiamiento de los bancos para tomar deuda en el exterior o donde sea, y después ese banco te condiciona también hasta los propios funcionarios del gobierno. Queremos esto y es esto. Y actúan en consonancia el Ministerio de Trabajo junto con el sector empresario como si fueran una sola unidad de negociación en la paritaria. Es una paritaria desigual. Yo decía a modo jocoso que tenerlo a Triaca de árbitro de la paritaria era como tenerlo a William Bush, más o menos, ¿no? Muy buena, es muy buena. Bueno, pero lo que pasa es que Triaca, digamos, no se come los insultos de la tribuna. Juega bastante ahora con perfil bajo, con la Secretaría de Trabajo, ¿no? Ahora es exministro. Sí. ¿Pensás que puede sacar un conejo de la galera el gobierno de Macri para el famoso repunte que algunos dicen que puede ser en marzo, abril? ¿Cuál sería el conejo de la galera? El repunte, si lo hay, es contra la nada misma, porque van a medir actividad económica, desempleo, inflación contra un año terrible. Vos lo tenés que medir contra un promedio, lo tenés que medir contra la gestión del gobierno anterior, si querés decir estoy mejor o estoy igual. Es la gallina de Stalin. Claro, es la gallina de Stalin. Pero además, yo creo que está sucediendo algo distinto a lo que pasó los 2 primeros años de Macri, que es que ni la foto con Lagarde, ni el viajecito a Washington, ni el bailecito y el enamórense todo de Christine Lagarde en Argentina le da de comer a la gente. Y el problema hoy es que hay muchos argentinos que la están pasando mal, y muchos que salen a laburar los 30 días del mes y no llevan el plato de comida los 30 días del mes. Y a esa altura podés tener el aparato comunicacional más grande y el blindaje mediático más importante que le haya dado la historia argentina a cualquier presidente, pero cuando tenés ese problema en un hogar que no come, en un hogar que pasa frío, que no tiene luz, seguramente vas a tener un revés electoral porque la gente se cansa.
Se puede, a ver, ¿cómo analizás el escenario que viene? ¿Va a ser es muy parecido al 2015 con polarización? ¿O hay una especie de clima para, a ver, de fracaso de un modelo, fracaso de otro por quizás causas de corrupción, en el caso de Cristina y el kirchnerismo, y la necesidad de una tercera vía? ¿Ves esa posibilidad o de nuevo vamos a entrar en el péndulo de o Cristina o Macri? Yo no sé si Cristina o Macri, sí me parece que eso de la tercera vía es un sueño dorado de aquellos que no se están animando a tomar las decisiones que tienen que tomar. Acá es muy claro, vos tenés un segmento de la sociedad que va del 30 al 33, 34%, que tiene una visión de votar un partido popular o referentes populares que surgen del peronismo. Y tenés un 20, 22% piso o núcleo duro de un antiperonismo que va a votar a Macri 10 veces, aunque haga 10 veces peor las cosas, o va a votar al que se le ponga adelante. A 1000 el dólar. El resto va para un lado o va para otro en función de distintos factores. Uno de los factores que este gobierno logró instalar es el factor de la comunicación social y crear falsos dilemas u opciones falsas, que es la superficialidad del discurso y de los temas y no la profundidad del mismo, ¿sí? Sin explicación. Sin explicación. Entonces vos decís, de golpe instalan. Creció la economía, te van a decir en marzo del año que viene. ¿Creció la economía con relación a qué, flaco? La economía no creció. El año pasado cayó la economía. Decime cómo le está yendo al argentino común, el que ganaba $560 y hoy gana $260 en su salario. Eso es lo que me tenés que explicar. Por eso digo que esa franja del medio es la que va a ir para un lado o para otro, que tiene quizá un desencanto el votante inclusive del espacio de Cambiemos y que no termina de definir una opción. ¿Por qué no la define? Porque ve esta situación de Cristina sí, Cristina no, los 4 muchachos estos que se juntaron para la foto. Yo digo, hay algunos que suman para dividir. Entonces, cuando la foto esa es una suma para dividir. Sí, es una suma para dividir, porque vos tenés que buscar o un gran acuerdo de la oposición, que es donde tenés que tener la grandeza de saber que tuviste diferencias, pero que tu contradicción fundamental pasa a ser qué modelo de país querés. Vos fuiste crítico del cristinismo, no del kirchnerismo, sí, claro, del cristinismo, la última etapa, donde justamente los mismos miembros, digamos, del gabinete o gente, digamos, de la cámpora, dijo, se refugió en la cámpora, se refugió en Máximo y 4 o 5 dirigentes. Y fuiste crítico de ese último paso, digamos, del cristianismo. Ahora, ¿cómo se puede, cómo se puede ir a una interna, por ejemplo, me imagino, un super estadio como para que esté Cristina, esté el resto del peronismo, están los socialistas, están radicales enfadados con Macri? ¿Cómo se hace para eso? Porque sabés que tiene un núcleo duro, Cristina. Mirá, 2 cosas, ¿no? Una, teniendo grandeza, despojándose de egoísmo, y tercera, cristalizar en hechos el discurso de que nos importan los argentinos y lo que le pase a este país. Creo que son los 3 ejes centrales. Después, si se puede hacer o no, tenés sobradas muestras que se puede hacer. Las experiencias no son buenas, pero si tenés un buen programa, a lo mejor la experiencia cambia. Alguien pensaba que a finales de los 90 y con el poder que tenía el menemismo, en algún punto se iban a juntar peronistas y radicales, y se terminó juntando Chacho Álvarez con el radicalismo. Alguien pensaba alguna vez que el radicalismo se iba a terminar juntando con su enemigo ideológico acérrimo, que es la derecha consagrada en la expresión más acabada, que es Macri. Y no lo digo yo, que soy así de chiquitito. Lo dijo Raúl Alfonsín cuando le preguntaron, ¿tiene que tener límite los acuerdos? Y le dijeron, ¿y el límite de la derecha? ¿Y quién es la derecha? Es Macri, dijo Alfonsín. Entonces no lo dije yo, lo dijo el referente más importante del radicalismo contemporáneo. Entonces, ¿vos pensaste alguna vez que iba a haber una alianza entre esa expresión de la derecha y el radicalismo? Y sin embargo la hubo y se ganó. ¿Por qué no puede haber una expresión? Nada más que le tenés que agregar contenido, le tenés que agregar un programa, y a partir del programa tenés que decirle con claridad a la sociedad y sin mentirle cuáles son los esfuerzos que tiene que hacer y cuándo va a haber la luz al final del túnel. Los emergentes del año 2001 en algunos casos eran sindicalistas progresistas, de raigambre izquierda. Los emergentes de esta crisis, si son sindicalistas, ¿por qué
¿por qué no una fuerza política, digamos, liderada por el sindicalismo? Algunos, digamos, lo proponen a Moyano, otros, digamos, dicen, bueno, la CGT y la CTA juntas, digamos, son importantes. Pero las experiencias electorales desde el sindicalismo no han sido buenas. Acordate Lula. que... No te digo en Argentina. Lula, por supuesto. Evo también es una buena experiencia. Te digo, en la Argentina, acordate que con todo el poder y con toda la fuerza y el consenso que logró tener, Ubaldini sacó el 5% o el 4% como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que lo acompañaba creo que el doctor Florial Ferrara en aquel entonces, que era un prestigioso médico sanitarista de los mejores que hubo en la Argentina. Yo lo que digo es que en este sentido el sindicalismo hoy está llamado a hacer una tarea que es articular la protesta social para contener a vastos sectores que la están pasando mal. Y es una tarea de la política tener la grandeza de saber que toda esa gente que la está pasando mal y que va a lograr articular el sindicalismo tiene que tener una referencia y un programa político que los contenga después. Porque la resolución en el fondo es política, no es económica ni sindical. Vos podés hacer 200 paros y cada vez van a ser más fuertes. Pero si no hay una alternativa política para suplir a este gobierno en el turno electoral que corresponda, la gente va a terminar cansándose de eso y va a terminar refugiada a lo mejor en el que se vayan todos, que es lamentable para un país. Lo que ha sucedido en Santa Fe con el movimiento obrero santafesino, yo creo que es un norte de donde debería ir el sindicalismo a nivel nacional. ¿Pensás que es posible esta unión de CTA y CGT que se dio acá en Santa Fe? ¿Se puede proyectar al nivel nacional? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos? Depende. Digo porque de la rapidez. Tenés un compañero en Santa Fe, que es el líder sindical de la CGT de Santa Fe. En principio yo celebro y acompaño y hablo mucho con Claudio, que es nuestro secretario, con Claudio Girardi, que es nuestro secretario general, y lo felicito por lo que han hecho en Santa Fe, como en otros lugares del interior. Yo soy de Mendoza y en la mayoría de los lugares del interior se logró primero la unidad, a pesar de las diferencias dentro del espacio de la CGT, y después lo más importante, la unidad de acción, aunque no hay unidad orgánica, con otros espacios u otras centrales. Entonces me parece que a esta altura deberíamos estar trabajando en la unidad en la acción mientras vamos amoldando cuál es la unidad orgánica, pero la unidad en la acción hay que trabajarlo. Ahora, un buen principio. Que meten muchas trabas para eso internamente. Internamente siempre tenés espacios que van a un ritmo, otros que van a otro, algunos que tienen algún tipo de interés en particular y no el interés global. En términos sindicalistas diría, ¿algún carnero interno existe dentro de esa...? Es un término muy fuerte para que yo lo use. Pero existen, digamos, Bueno, tenés ahí algunos dirigentes de la vieja 62 que hoy no tienen ninguna representación, que dijeron que parar no era lo que el país necesitaba, lo dijo un par de dirigentes de las viejas 62, porque ahora hay como 3 o 4, pero uno de los dirigentes dijo eso: en un paro donde nos hemos puesto de acuerdo el movimiento obrero en su conjunto, toda la central y los movimientos sociales, y que un dirigente salga a decir eso, la verdad que deja mucho que desear. La última, ¿recogés el guante de todo lo que se pone de manifiesto en los elogios de distintos dirigentes sindicales hacia tu liderazgo dentro de una unidad de la CGT? Yo creo que es un tiempo en donde tenemos que buscar todos los consensos posibles. Hoy me preguntaba una compañera, una colega tuya, si había que volver a un unicato o estaba bien el triunvirato y todo esto. Yo le decía, vos podés tener unos 3, 5 o 10 que conduzcan la CGT. En la medida que la CGT no tenga un programa y exprese con claridad qué es lo que quiere, hacia dónde va, sería hasta más fácil elegir quién la conduce. Por supuesto que como todo trabajador y dirigente gremial, es un orgullo ser mencionado, y más por otros pares. A mí me llena de orgullo, pero no es un orgullo propio, es un orgullo colectivo. Yo lo siento por mis compañeros bancarios, que son los que me pusieron en este lugar de privilegio y en donde puedo expresar mis ideas. Creo que el respeto viene de que al día de hoy yo puedo seguir expresando mis ideas sin red de contención. Yo siempre digo que lo peor que me puede pasar, entre comillas peor, es perder una elección y tenerme que volver a mi lugar de trabajo. Yo me vuelvo tranquilo porque sé que me esperan mis compañeros. Ahora, una de las patas, con esto termino, porque esta sí es la última. Una de las 3 patas del triunvirato renunció. Sí. ¿Qué va a pasar con las otras 2? Es inminente, me parece, que el unicato.
O sea, creo que cuando hablas con tus colegas, me imagino que deben estar hablando de eso. Yo creo que hoy por hoy, si uno se remite a lo que fue la voz de los tres triunviros allá por febrero, marzo, ellos mismos decían que había un ciclo agotado y que debía convocarse a un confederal. Sería bueno que cumplan su palabra. Gracias como siempre, Sergio. Gracias a ustedes.